Bienvenidos a Cummins Chile Training, mi nombre es Pablo Araya y en este video vamos a hablar de turbocompresores de geometría variable o VGT. Antes de hablar de los turbocompresores de geometría variable, les recomiendo ver los videos que hemos realizado sobre turbocompresor y turbocompresor con compuerta de descarga. Algunos de los conceptos que utilizaremos son explicados más en profundidad en esos videos. Lo primero que debemos entender es que a diferencia de los turbocompresores con compuerta de descarga, los turbocompresores de geometría variable no limitan la capacidad del compresor. Por el contrario, potencian su funcionalidad aumentando la velocidad de giro cuando el gas no tiene la fuerza necesaria. Esto lo realizan cambiando la dirección de los gases de escape en el interior de la carcasa de la turbina. Básicamente, lo que se busca con estos compresores es controlar la velocidad del eje del turbo mediante la alteración del flujo de gas de escape. El cambio de geometría o la variación en la dirección del flujo se puede realizar de varias maneras. Las dos principales son mediante álabes variables o mediante un carro deslizante en el interior de la carcasa de la turbina. El primer método de álabes variables trabaja con una serie de álabes móviles que dirigen el flujo de gas de escape que viene desde el motor. En su posición abierta o con los álabes apuntando hacia la turbina, el gas de escape está siendo dirigido directamente hacia la turbina, aumentando su velocidad. Por el contrario, cuando los álabes están en su posición de cerradas o apuntando hacia el exterior de la carcasa, el gas de escape es dirigido hacia la carcasa, perdiendo velocidad y por consecuencia golpeando de forma más débil a la turbina, disminuyendo la velocidad del turbocompresor. El segundo método es mediante un disco deslizante al interior de la carcasa de la turbina. Este disco deslizante abre o cierra el paso de los gases desde el motor hacia la turbina. En su posición cerrada, lo que busca es generar una resistencia al flujo de aire, algo parecido a como cuando uno restringe la salida de agua de una manguera. Esto causa un incremento en la presión en el múltiple escape y por consecuencia un aumento en la velocidad de los gases, causando que golpeen con mayor velocidad a la turbina, aumentando la velocidad de esta. Por el contrario, cuando el disco deslizante está en la posición abierta, el gas de escape fluye libremente a la velocidad normal del flujo, disminuyendo la velocidad del turbocompresor. Debemos entender que si bien los conceptos utilizados son para explicar el funcionamiento básico, al momento de aplicarlo en la operación del motor, hay más variables que debemos considerar. Por ejemplo, cuando un motor se encuentra a alta carga y revoluciones, no es necesario que el sistema de geometría variable intente aumentar la velocidad del turbocompresor. El flujo de gas de escape que fluye normalmente por el motor va a lograr realizar el aumento de velocidad y por consecuencia de presión de admisión. Estos cambios de posición del disco deslizante y de los álabes variables es realizado mediante actuadores que pueden ser accionados por motores eléctricos, sistemas neumáticos o hidráulicos. Independiente de cuál sea el método de accionamiento, todos son controlados por el módulo de control del motor. La función final del VGT es aumentar la velocidad del turbocompresor cuando las condiciones normales del motor no son capaces de hacerlo y necesitamos más presión. Por ejemplo, cuando tenemos velocidades transitorias o voy a realizar un cambio de marcha, para obtener una mayor respuesta al salir de una detención o al volver a acelerar luego de una curva. El turbocompresor de geometría variable va a aumentar la velocidad del turbo, aumentando la presión de admisión, permitiendo que el motor genere más torque y una mayor cesación de respuesta del acelerador si lo comparamos con un motor que estuviese equipado con un turbo de geometría fija. Espero que esta información les haya sido útil y nos vemos en el próximo video de Cummins Chile Training.